ya nos conocemos, hemos tenido algunas reuniones donde ya conocen más o menos qué tipo de temas trato. Y en este caso se trata del mito del Incarí y la refundación del Perú. Seguramente algunos han escuchado hablar del mito del Incarí y algunas otras personas no. Ahora vamos a conocer en qué consiste. Pero es muy difundido en el Perú. Y todos los países tienen sus mitos. Todas las naciones tienen un mito alrededor del cual gira su proyecto de vida, su proyecto político, su proyecto de existencia. Más allá de la religión que profesan o la religión que los amalgama, alrededor de los cuales puede girar alguna nación, también tienen sus propios mitos. O esta religión convertida en una forma de mito que va a modular su conciencia, su personalidad y se va a convertir en guía de su destino. En el Perú también hay mitos importantes, hay leyendas importantes, pero de alguna forma la historia nos ha hecho perder el sentido de esos mitos, porque hemos vivido bajo el yugo de una opresión durante largos siglos, producto del coloniaje a que ha sido sometida a nuestra nación, y de pronto hemos perdido el sentido de nuestra historia y no sabemos en qué consiste ser peruano, ni conocemos cuáles son los fundamentos de la peruanidad. Entonces no nos podemos proyectar porque no existen vasos comunicantes ni algunos contenidos que nos digan qué cosa es ser peruano. Otros países sí lo tienen y van perfectamente encarrilados hacia su destino y hacia su proyecto de vida, como unidad racial, como unidad étnica, como unidad histórica, como nación. En cambio nosotros lo hemos perdido porque de pronto nuestros contenidos étnicos han sido rechazados por nosotros mismos. Y amamos lo extranjero y no amamos lo nuestro. Y de pronto, siendo quechohablantes, cuando nos preguntan, yo no conozco el quechua, yo no sé qué es el quechua, y hasta gente que ha venido de la sierra y que dominaba el quechua, intencionalmente se ha olvidado el quechua para no sentirse andino, porque ha considerado que eso es menos, ha considerado que eso es algo inferior, porque de pronto la historia que ha soportado de sus ancestros y él mismo, lo han inducido a una forma de vida en la que ha tenido que reaprender su destino y tratar de imitar lo extranjero como si lo nuestro fuera inferior. Y claro, en algún momento les comenté cómo es, por ejemplo, que en este libro Los ríos profundos, de José María Arguedas, se narra cómo es que vivían los indígenas acá nomás, en la década del 40, en la década del 50, arrinconados en unas esquinas de las haciendas, en una miseria espantosa y embrutecidos por el alcohol y la coca, donde las chicherías florecían. Y claro, ahí estaban arrinconados y por allá tenías los campos de cultivo y por allá la hacienda, que era la parte bella, pero por acá estaba la peonada, que era la que tenía que era la que sufría las inclemencias de esa forma de vida. De pronto el hacendado era el amo, el patroncito, el niñito, el amito, y llegó a considerar que esto era gente de una raza superior, gente superior, mientras que ellos tenían que resignarse a ser de una clase y de una raza inferior, odiándose a sí mismos. Es decir, al nativo peruano, al peruano originario, se le empujó a una forma de vida que terminó hasta odiándose a sí mismo, al punto que, sintiéndose indios, porque se le llamaba indios, lo entendían como un insulto, como una ofensa. O sea, ser indio era una ofensa. Ser cholo es una ofensa. De ahí que nació la expresión cholo de miércoles, por no decir otra cosa, o indio de miércoles y otra cosa más. Y expresiones que también se soltaron en los colegios, como indio leído, indio perdido. Entonces, claro, para que esta persona no se me revele y para que esta persona se conserve dócil,
y sea y pueda tenerla siempre a mi servicio, pues debo tenerla en la ignorancia. Y claro, eso contribuyó a que esta persona se sienta inferior. Pues claro, el otro es culto, el otro es leído, el otro es instruido, en cambio nosotros somos unos indios, unos cholos, ignorantes. ¿Cómo nos vamos a comparar con los patrones? ¿No? Y si alguien se revela, ¿cómo te atreves? Indio insolente. Porque claro, era un ignorante. Entonces, todo este tipo de condiciones han hecho sentir al peruano originario de hace pocas décadas, digamos, una nulidad frente a cualquier extranjero. Y hasta ahora seguimos arrastrando eso. Todavía se ve. Porque cuando vienen los extranjeros, ¡ay, llegó el venezolano, colombiano, como si fuera una cosa del otro mundo! Y en realidad no sabemos de qué parte de Colombia vienen, de qué parte de Venezuela vienen. Vienen de los antros de Venezuela, o vienen de los antros de Colombia, o de los antros de Europa o de Estados Unidos, que también los tienen, como los hay en el Perú. Solamente que tienen otro tipo de características físicas, otro tipo de lenguaje, y ya por eso nos impresionamos. Pero eso es una carga que lamentablemente se arrastra porque hemos perdido el hilo de nuestra historia, que tenemos que recuperar, ¿no? Y tenemos que recuperarlo amándonos y amando lo nuestro y amando nuestra historia y nuestras tradiciones. Y lo que ha ocurrido en otras naciones, y viene ocurriendo, es que giran alrededor de mitos, giran alrededor de sus mitos, y lo llevan como un emblema, y caminan alrededor de ellos, y por supuesto, por esa razón pueden alcanzar niveles de desarrollo y niveles de unidad nacional, de unidad étnica, de unidad histórica, que acá lastimosamente se ha perdido por las razones que he mencionado. ¿Qué es el mito y para qué sirve? Un mito explica la realidad librándonos del horror de la arbitrariedad. Claro, nos refugiamos en un mito para de pronto postularnos hacia esa posibilidad y decir, sí se puede. Y negamos este momento malo, este momento oscuro, este momento tenebroso, y abrazando una esperanza decimos, tenemos que seguir para allá. Pero siempre y cuando tengamos esa confianza ciega en el mito, siempre y cuando tengamos esa seguridad ciega en el mito, que solamente se tiene con toda seguridad cuando la persona se eleva la conciencia y tiene conciencia de sí mismo. Porque mientras no tenga conciencia de sí mismo, de su historia y de su realidad como sujeto como contenido histórico, como contenido étnico, como contenido racial, como contenido histórico, como contenido nacional, mientras no ocurra que se eleve a la conciencia, va a ser una persona arrastrada por otros, por quienes dirigen su destino. Él va a vivir imitando, mientras que otros van a seguir, claro, como los otros sí tienen un nivel de conciencia, de nación, nivel de conciencia de su historia y de sus valores. Entonces él no se preocupa por esas cosas, pero el otro está como imitando y como siguiendo a ver qué hace el otro para seguirlo. Y estamos como monos repitiendo lo que hacen los extranjeros y no apoyamos o no intentamos estudiar nuestra realidad y descubrirla desde nuestra realidad. Estamos viendo lo que ocurre en Europa, estamos viendo lo que ocurre en Estados Unidos para decir, así tenemos que ser en el Perú. Como si fueran realidades iguales. Pues si queremos aplicar leyes europeas aquí en América, pues que acá en Perú, pues eso podría ser siempre y cuando esto esté poblado de europeos. Pero acá está poblado de peruanos, entonces las leyes tienen que ser diferentes. Las soluciones tienen que ser diferentes en todo, en materia económica, en materia jurídica, en todas las materias. Entonces, tenemos que aprender a encarar la realidad a partir de nuestros propios contenidos históricos, etc. La apariencia de conocer lo sobrenatural, o sea, el mito, nos crea la ilusión de que podemos manejarlo. Así hace que podamos negociar con la naturaleza. Claro, la naturaleza nos es adversa, pero frente a esa adversidad, nosotros colocamos nuestra esperanza en algo que aparece como que nos puede redimir, algo redentor. Ese algo redentor nos va a rescatar de esta situación, de este agujero en el que nos encontramos. Ese es el mito, una esperanza
hacia algo que puede ser posible y que nosotros lo abrazamos, y como lo abrazamos y tenemos una confianza y una fe ciega en eso, se hace realidad y se puede hacer realidad, porque así ha funcionado en todas las civilizaciones y así es como debería funcionar en nosotros, pero hemos perdido la confianza en nuestros mitos. Por último, ni lo conocemos. El mito proporciona una tradición común que hace que los individuos de un pueblo se sientan más unidos. Porque un mito no es de una persona, un mito es de una sociedad. Toda la sociedad tiene que creer en una sola cosa y girar alrededor de esa cosa con fe, con decisión, con energía, con confianza, con seguridad. Y si abraza ese mito, con toda seguridad va a alcanzar lo que ese mito le promete, con toda seguridad va a alcanzar lo que ese mito le ofrece. Históricamente los mitos han servido como fuente de historias y símbolos a filósofos, científicos y sociedades completas para propiciar el nacimiento de ideas, teorías, proyectos de vida, etc. Eso es lo que ha generado el desarrollo en las naciones. Todas las filosofías que existen, que de pronto han dado impulso al desarrollo de esas civilizaciones que se han dado en el mundo, ha sido posible porque se han apoyado en esos mitos, a partir de los cuales se le han sugerido ideas, se le han sugerido teorías, se le han sugerido proyectos de vida. Pero es que tienes que creer en tus mitos y tienes que creerlo como una esperanza, como una posibilidad. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El mito es un mito de Hércules. ¿Por qué? Porque Hércules resulta que es el hijo de Zeus, que tiene un hijo en una mujer de la tierra, en una mujer humana, y de ahí nace Hércules. Que como era medio torpe, Hércules le dieron un don, el don de la fuerza. Entonces, claro, ahí se cree el mito de Hércules. Y por supuesto, Hércules es un personaje griego que en la religiosidad latina, romana, es Heracles, porque ellos toman la mitología griega y la adoptan los romanos. Porque al final de cuentas los romanos son parte de la civilización griega. Pues, ¿no? Ustedes saben que después de la guerra de Troya, los griegos vencen en la guerra de Troya y Eneas, que es uno de los héroes de Troya, huye con un grupo de troyanos y por mar se van hasta Roma. Y ese es el origen de Roma. O sea, en el fondo es la misma civilización helena, la misma civilización griega. Los romanos, cuando después conquistan Grecia, adoptan la religiosidad griega y solamente le cambian los nombres, nada. Entonces ahí tenemos el mito de Hércules y ahí ven ustedes algunas imágenes, ¿no? de lo que es Hércules. Pero claro, si yo soy de una nación y tengo mi héroe, tengo mi mito que es Hércules, pues yo me siento Hércules y soy capaz de enfrentar el destino, soy capaz de enfrentar la historia. Y soy capaz de enfrentar contra el mundo porque yo me hago uno con ese mito. Acá tenemos el mito de Aquiles, que está escrito en la Ilíada y que lo han visto en esa película de la guerra de Troya, y cómo es que el talón de Aquiles, su única debilidad, porque era inmortal también, es el hijo, es un semidios, hijo de una diosa, con un dios, cómo es que su único punto débil era el talón, y cuando le cae la flecha en el talón muere. ¿No? Pero también es un mito, o sea, es un héroe de esa tradición histórica, que ellos lo tienen y es de ellos. Entonces giran alrededor de eso y pues tienen el poder para vencer a los pueblos, como lo hacía Aquiles, invencible. Y así como ese hay otros mitos. En la misma religiosidad judea existen los mitos o historias de Moisés, Josué, José, David. Acá tenemos una imagen de Moisés, por ejemplo, aparentemente abriendo el Mar Rojo, allá David peleando con Goliat, allá José en Egipto, administrando la tierra de Egipto, acá Josué ingresando a la tierra prometida. Son sus mitos de los hebreos, que les han dado consistencia a su existencia, ¿no? Que nosotros lo registramos como historia, aparece como historia, y son porque forma parte de un libro sagrado, pero al final de cuentas son mitos en sentido, digamos, figurado, que le dan
consistencia a ese pueblo como nación y de pronto se sienten orgullosos y unificados alrededor de una historia común de la cual se sienten orgullosos y pues los anima a seguir adelante y los anima a sentirlos como ejemplo y a caminar buscando su destino en la ruta que le señalaron estos personajes. En la mitología persa también, sus propios dioses también tenían sus mitos. Ahí está Ahura Mazda, está Mitra, está Ahura Mazda, que es su Arimán, que es el dios del mal desde acá. Este es el dios bueno, digamos, el lado blanco, el lado negro. Y allá es Zoroastro, que es su profeta, el que aparece abajo. Son sus mitos. Le dan realidad a la civilización persa, que fue muy potente, ¿no? En esa película de la guerra de Troya, con toda seguridad han visto, ¿no? Una partecita como es que, no, perdón, en 300, ¿no? La película 300, donde se presentan con Esparta, cómo es que los persas tenían un ejército inmenso, que según se cuenta en esa historia, cuando disparaban sus flechas hacia los espartanos, era de tal cantidad que ensombrecían la luz del sol, ¿no? Y cuando el rey se lo dice, que es Jerjes, se lo dice a Leonidas, que es el rey espartano, Leonidas le dice, nuestras flechas son tantas que vamos a acabar con ustedes porque vamos a oscurecer el sol. Y Leonidas le dice, pues no importa, pelearemos en la sombra, ¿no? O sea, para que vean la magnitud de ese ejército, ¿no? El ejército persa. Bueno, también los griegos tienen su mitología, que es esta, y tiene un desarrollo muy interesante, que la ciencia vinculada a la mitología encuentra que tiene un contenido científico, pero claro, contado en forma de mito, ¿no? Como historias fáciles de entender, pero que trasladados al camino de la ciencia más o menos tendrían algún significado científico. Pero son sus mitos, y acá está Zeus, que representa el rayo, o sea, la fuerza, el poder. Poseidón, el dios del mar, o sea, la fuerza del mar, y así del aire, del inframundo, de la agricultura, de la familia. Pero todo eso le da fuerza, todo eso le da sentido a su existencia, y le da sentido de nación, y también de futuro. Lo mismo Roma. Acá vemos cómo los dioses griegos adoptan nombres en la mitología romana. Son los mismos. Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus, Apolo, Febo, Ares, Marte, etc. Son los mismos. O sea, son mitos que se convierten en base de su existencia, fuente de su existencia, pero al mismo tiempo le da sentido de futuro. La mitología germana también. Su dios Odín, que es el dios padre, y abajo está Thor, y bueno, y hay una serie de nombres ahí, ¿no? Pero como ven, ya tiene un contenido más guerrero, más dado a la batalla, ¿no? Pero eso es lo que le da fisonomía a la existencia germana. ¿Quién no se da cuenta cuál es la personalidad germana tradicionalmente a través de los años? Muy vinculado a la guerra, muy vinculado a la disciplina, muy vinculado no a la conquista, porque conquistadores han sido los otros bárbaros, los anglosajones, los godos, los ostrogodos, los francos, que han poblado Europa, que invadieron Roma, la destruyeron y se quedaron ahí, y que son los que actualmente controlan el mundo. Esos son los conquistadores. Los alemanes no son conquistadores, ellos siempre estuvieron en la zona de Germania y se quedaron siempre. Los romanos no pudieron vencer a Germania, llegaron a las orillas del Rin y ahí se quedaron, no pudieron pasar. Y más bien tuvieron relaciones de comercio, tuvieron relaciones de buena vecindad, pero nunca intentaron, mejor dicho, nunca más. Una vez lo intentaron y después nunca más penetrar a Germania. Ya estaba, los alemanes ya estaban en esa zona de Europa, más detrás del Rin. Los otros pueblos europeos nunca estuvieron en Europa, los que ahora existen en la actualidad. Esos eran unos bárbaros salvajes, ya lo hemos dicho, que vivían en el Asia Central y de ahí empujados por los hunos, en algún momento y antes en forma pacífica, penetraron el Imperio Romano y lo destruyeron salvajemente. Esos tenían una personalidad de conquista. Y esos sí son expansionistas y lo vienen haciendo desde aquella vez que estuvieron en el Imperio Romano, que acabaron la civilización romana y se quedaron 10 siglos en la oscuridad, toda la Edad Media de esa oscuridad.
Porque siempre vivieron ellos en la oscuridad, eran salvajes. Nietzsche, que vamos a tocarlo dentro de un ratito muy brevemente, también se refiere a su pasado histórico, bárbaro, llamándolo bestias, que son bestias, y que el hombre no es más que una cuerda tendida sobre el abismo entre la bestia y el superhombre. Pues claro, el europeo actual de la época de Nietzsche, o sea, del siglo XIX, es un hombre, pero no es más que el resultado de esa bestia anterior, que él reconoce que lo era. 10 siglos de oscuridad, destrucción total del Imperio Romano desde el siglo VI hasta el siglo XV, y esa fue lo que hicieron los bárbaros, visigodos, ostrogodos, los anglosajones, etcétera, que vinieron a Europa y la destruyeron, y se asentaron en Europa, destruyendo el Imperio Romano, asesinando a toda la población que existía en Roma, que era toda Europa, y después han venido a invadir el mundo, como invadieron Sudamérica, llevándose el oro que se llevaba para tener grandes ejércitos, y con esos grandes ejércitos mantener el control del mundo como lo vienen haciendo hasta la actualidad, ¿no? Pero en fin, también ellos tienen sus propios mitos, pero los alemanes es una historia aparte, ¿no? Es una historia aparte como estamos viendo, porque ellos no vienen de la Europa central, perdón, del Asia central. También otras culturas, Babilonia, Mesopotamia, Caldea, Siria, el Pentateuco, ya lo hemos visto, tienen sus propios mitos. La religiosidad musulmana también tiene sus propios mitos en el Corán. Alá, la Guerra Santa, el Yihad. Bin Laden. Ustedes han escuchado hablar de Bin Laden. Bin Laden, un multimillonario que era socio de Estados Unidos en empresas. Tenía grandes empresas, ¿no? Y de pronto él entiende que hay que dar un vuelco en la historia. Su pueblo está humillado, sometido, su pueblo está apabullado por el imperialismo inglés, francés, norteamericano, y él dice, acá hay que hacer algo. Si siempre fuimos una civilización, claro, mientras las culturas europeas vivían en la barbarie durante toda la Edad Media, del siglo V al siglo XV, 10 siglos de oscuridad. Desde el siglo VII, la civilización, el foco, el faro de la civilización en el mundo era